Acompáñame mientras leo 3 historias aterradoras. Son tan inquietantes que te reto a intentar dormir con las luces apagadas después de escucharlas. Hay algo en las historias de miedo que siempre logra meterse bajo mi piel, haciéndome sentir como si algo estuviera mirándome siempre, preguntándome qué acecha en las sombras. Es como si mi mente estuviera programada para responder al miedo, y una vez que estoy en esa zona, es difícil sacudirse esa sensación de inquietud que se instala. Enfrentar mis miedos puede ser una tarea intimidante, pero eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Me voy a adentrar en algunos de los temores más comunes que pueden atormentarme incluso en mis sueños. Y te advierto, estas historias no son para los débiles de corazón. Tal vez quieras tener a mano una lámpara de noche, o 2, o 3, porque las cosas están a punto de ponerse realmente oscuras. Entonces, ¿estás listo para enfrentarte a esas cosas que hacen ruido en la noche? ¿Estás listo para adentrarte conmigo en este retorcido mundo de horror y suspenso? Vamos a empezar, pero no digas que no te lo advertí. La primera historia que les contaré es una que aún me provoca escalofríos cada vez que la recuerdo. Todo comenzó como un día común, algo que parecía inofensivo al principio, pero poco a poco nos dimos cuenta de que estábamos entrando en un terreno donde las reglas parecían cambiar. Lo que vivimos esa tarde nos dejó marcados para siempre, y aunque intentemos olvidarlo, hay experiencias que simplemente no te dejan ir. Siempre me ha gustado explorar el bosque cerca de mi casa. Es un lugar que conozco bien, o al menos eso pensaba. Aquella tarde de otoño, mis amigos y yo decidimos aventurarnos un poco más allá de los senderos habituales, donde no habíamos decidido ir antes. El plan era sencillo: pasar el rato, caminar y disfrutar de la naturaleza. Éramos 5 en total, y la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que estaba a punto de suceder. Era una tarde tranquila, el tipo de tarde en la que el aire empieza a enfriarse un poco cuando el sol comienza a bajar. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más silencioso, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Después de caminar por horas, llegamos a un claro que ninguno de nosotros había visto antes. Estaba rodeado por árboles altos, cuyas ramas parecían abrazar el espacio. En el centro del claro había un círculo de piedras. Estas piedras no eran comunes, estaban cubiertas de musgo, pero lo más extraño eran los símbolos tallados en ellas. Parecían antiguos, pero no sabíamos lo que significaban. Al principio, bromeamos, pensando que alguien había hecho ese círculo como una especie de broma o un lugar para hacer fogatas. Sin embargo, después de unos minutos empezamos a sentirnos incómodos. No sé cómo describirlo. El ambiente había cambiado. El aire se sentía más denso, y aunque el sol todavía no se había puesto completamente, la luz parecía desvanecerse más rápido de lo normal. Uno de mis amigos, el más escéptico del grupo, se rió de nuestras caras de preocupación y se adelantó hacia las piedras. «Esto es una tontería», dijo, mientras ponía un pie dentro del círculo. Fue entonces cuando todo cambió. El viento, que había sido una brisa ligera hasta ese momento, se detuvo de golpe. El aire se volvió increíblemente frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Era como si hubiéramos cruzado una barrera invisible y estuviéramos en otro lugar, en otro tiempo. Los árboles alrededor comenzaron a crujir, pero lo más aterrador fue el sonido que vino después. No era el viento, era algo más, algo moviéndose entre los árboles. Lo escuchamos todos, pasos suaves pero seguros, como si algo estuviera caminando entre las sombras, observándonos. Uno de mis amigos, visiblemente nervioso, susurró. ¿Escucharon eso? Asentimos, congelados en el lugar. Luego,
Lo vimos. No sé cómo describirlo. Era una sombra oscura, alta, que se movía rápido entre los árboles. Lo peor de todo es que no parecía tener una forma definida. Era como si el bosque mismo hubiera cobrado vida y nos estuviera cazando. El miedo se apoderó de nosotros y sin pensarlo 2 veces intentamos correr, pero no podíamos. Cada vez que intentábamos escapar, los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, bloqueando nuestro camino. No sabíamos qué hacer. Estábamos atrapados y esa cosa, lo que fuera, nos estaba acechando. En un momento de desesperación, uno de mis amigos tropezó y cayó justo fuera del círculo de piedras. En ese instante, el ambiente cambió. La presión en el aire disminuyó y la sombra, que había estado persiguiéndonos, simplemente desapareció. No hubo ningún sonido, ningún rastro de su presencia. Era como si nunca hubiera estado allí. Salimos corriendo del bosque y aunque físicamente estábamos bien, algo en nosotros había cambiado para siempre. Desde esa noche, nunca hemos vuelto a ser los mismos. Uno de mis amigos me confesó que a veces, cuando está solo en la oscuridad, siente que algo lo está observando. Y yo también lo siento. Es como si lo que despertamos en ese claro nunca nos hubiera dejado realmente. La siguiente historia que les contaré es algo que me confió un amigo. Algo que le ocurrió en su propio hogar. A veces, lo más aterrador no es lo que encuentras en la oscuridad, sino lo que aparece cuando menos te lo esperas, cuando piensas que todo está en calma. Lo que vivió mi amigo lo cambió para siempre. Y lo peor de todo es que no estaba solo. La segunda historia es sobre un pequeño pueblo que fue acosado por una figura misteriosa con una capa blanca y capucha. El protagonista de esta historia es un hombre llamado Luis, un hombre sencillo, trabajador, que llevaba toda su vida viviendo en el mismo pueblo junto a su familia. Según lo que me contó, todo comenzó de manera muy sutil. Primero, desaparecían objetos sin importancia. Una herramienta aquí, una olla allá. Nadie le prestaba mucha atención, pues en los pueblos pequeños, estas cosas pasan y no se les da demasiada importancia. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a suceder cosas más inquietantes. Se oían ruidos extraños por la noche, pasos que parecían venir de ninguna parte. Algunas personas decían haber visto una figura encapuchada deambulando por las calles a altas horas de la madrugada, pero nadie podía explicar quién era o qué estaba haciendo allí. Al principio, nadie lo creyó. La gente pensaba que eran inventos de personas asustadizas o supersticiosas. Una noche, Luis escuchó ruidos fuera de su casa. Era un sonido como de pisadas suaves sobre las hojas secas. Al principio pensó que era uno de los animales, pero cuando miró por la ventana, vio una figura en la oscuridad. Era alta y delgada, vestida con una capa blanca que le cubría completamente el cuerpo. Estaba parada, inmóvil, justo en medio de la calle, mirando hacia su casa. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en esa figura no era normal. Era como si, aunque no pudiera ver su rostro, supiera que estaba sonriendo. Esa misma noche, el rumor sobre la figura encapuchada se extendió rápidamente por el pueblo. Al día siguiente, una familia que vivía cerca de la plaza no apareció. Simplemente se desvanecieron. La puerta de su casa estaba abierta, las luces seguían encendidas, pero no había señales de lucha. La figura había regresado, y esta vez no solo se trataba de cosas perdidas. Las desapariciones continuaron en los días siguientes, y la gente comenzó a vivir con miedo constante. Luis sabía que la figura lo estaba observando. Cada noche escuchaba los mismos pasos acercándose a su ventana, pero cuando miraba, solo encontraba la figura parada, mirándolo fijamente desde las sombras. Aterrorizado,
Intentó mudarse con su familia a un lugar seguro, pero la figura siempre parecía adelantarse. Una noche, decidió enfrentarse a ella. Agarró un cuchillo de la cocina, se armó de valor y salió a la calle. La figura estaba allí, esperándolo. Con el corazón latiendo con fuerza, Luis se acercó lentamente, y antes de que pudiera hacer algo, la figura se dio la vuelta. Dejó caer la capucha y, para su horror, Luis se encontró mirando su propio rostro. Pero no era él. Era una versión distorsionada, una versión monstruosa de sí mismo. La sonrisa de la figura era antinatural, sus ojos brillaban con un brillo inquietante. Esa fue la última vez que alguien vio a Luis. Su casa quedó vacía al día siguiente, y la figura, o lo que sea que fuera, nunca volvió a aparecer. La tercera historia que les contaré es una de esas experiencias que empiezan de forma inocente, pero que te llevan a lugares de los que nunca imaginaste que tendrías que escapar. A veces, lo que llega inesperadamente puede desatar un miedo tan profundo que incluso cuando todo parece haber terminado, te deja con la sensación de que algo sigue acechando. Esta historia no es fácil de contar, pero es algo que jamás podré borrar de mi mente. La tercera historia es quizás la más inquietante de todas. Se trata de una mujer llamada Clara, que recibió un paquete sin remitente un martes por la tarde. Dentro del paquete encontró una vieja cinta VHS sin etiquetas ni ninguna pista sobre quién se la había enviado. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto o algún error de entrega, pero la curiosidad pudo más que su sentido común. Buscó su antiguo reproductor de VHS que había guardado años atrás y decidió ver la cinta. Cuando encendió la televisión, lo que apareció en la pantalla la dejó sin aliento. Era una grabación de su propia habitación, pero había algo perturbador en ella. La habitación era idéntica a la suya en cada detalle. Los muebles, la cama, las cortinas, excepto por una cosa. En la cama había una figura durmiendo, pero esa figura no era ella. Al principio pensó que tal vez estaba viendo una grabación de sí misma durmiendo, pero cuanto más miraba, más notaba las diferencias, la forma en que se movía, la respiración pesada, las pequeñas convulsiones que recorrían el cuerpo de esa figura. Todo parecía ligeramente fuera de lugar. Clara comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si el aire en la habitación se volviera más pesado. La figura en la pantalla se levantó lentamente de la cama, y en ese momento, Clara apagó el televisor de golpe. Sentía que si seguía mirando, algo horrible iba a suceder, pero la imagen de esa figura la perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Decidida a descubrir quién le había enviado la cinta, Clara comenzó a investigar. Revisó todas las pistas posibles, pero cada vez que parecía estar cerca de una respuesta, se encontraba con un callejón sin salida. La sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada día que pasaba. Empezó a notar cosas extrañas en su casa, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían solas, y lo peor de todo, la sensación constante de que alguien la estaba mirando desde las sombras. Una noche, no pudo más y decidió ver la cinta de nuevo. Esta vez, la figura no estaba durmiendo. Estaba sentada en la cama, mirando fijamente a la cámara. Pero lo más aterrador fue cuando la figura se levantó y caminó hacia la cámara. Clara sintió que se le detenía el corazón. La figura se acercó tanto que llenó toda la pantalla, y justo antes de que la imagen se cortara, vio algo que nunca olvidará. El rostro de la figura. Era el suyo, pero distorsionado, como una versión corrupta de ella misma. Y lo peor es que la figura sonrió, una sonrisa malévola que la dejó paralizada. Desde entonces, Clara no ha podido estar sola. La figura sigue apareciendo en sus sueños,
siempre observándola desde el rincón de su habitación, como si estuviera esperando el momento adecuado para tomar su lugar. El momento más aterrador de cada una de estas historias es lo que las hace inolvidables. En la primera historia es el instante en que los amigos se dieron cuenta de que estaban siendo cazados y que no había escapatoria. En la segunda historia fue cuando la figura encapuchada reveló un rostro familiar y aterrador. Y en la tercera historia fue el reflejo en la pantalla, que no era lo que parecía. Estas historias seguramente te dejarán durmiendo con las luces encendidas y preguntándote si los horrores que acechan en las sombras son solo productos de la imaginación o si están esperando por nosotros en la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del terror. Si tienes una historia de miedo para compartir, por favor, déjala en los comentarios. Y si quieres más relatos espeluznantes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones.